Este es el primer paso que todos olvidan al diseñar y por eso sus impresiones salen mal. ¿Alguna vez has diseñado una pieza gráfica y cuando vas a imprimirla sale recortada, pixelada o completamente deformada? Sí, tranquilo, no eres el único. Hoy te voy a mostrar el error número 1 que cometen usuarios de PowerPoint, CorelDRAW y Canva y cómo evitarlo para siempre. Este primer paso te va a ahorrar tiempo, plata y frustración. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar un truco que usamos aquí en Icon Impresiones para que nunca más tus diseños queden fuera de tamaño. Incluso aprenderás a hacerlo tan bien que la próxima vez que vayas a imprimir no tendrás que decirle al impresor, imprímalo grandecito. En nuestro negocio de impresión, casi a diario llegan personas con archivos mal configurados, diseñados cuadrados pero lo necesitan imprimir rectangulares, archivos en tamaño carta y lo necesitan imprimir tamaño pliego, o simplemente no tienen ni idea de qué tamaño lo necesitan imprimir. Y todo eso pasa por una sola razón: no definen la mesa de trabajo desde el inicio. Así que hoy te voy a dejar un método fácil, rápido y universal que puedes aplicar sin importar si diseñas en PowerPoint, CorelDRAW o Canva o cualquier otro programa de diseño gráfico. Así que comencemos. Vamos con el primer paso, que son dos preguntas clave. La primera, ¿para qué vas a imprimir? Si no te haces esta pregunta, ya empezaste mal. Antes de abrir cualquier programa, pregúntate siempre dónde vas a utilizar esa pieza gráfica. ¿Es un póster decorativo o es para una cartelera educativa o una infografía tamaño oficina o es para un banner para un evento? Eso define literalmente todo. Y la segunda pregunta, igual o incluso más importante que la primera, ¿cuál es tu espacio disponible? No te vayas a llevar a casa una impresión gigantesca, tamaño valla publicitaria, y cuando llegas a casa, ¡oh sorpresa!, resulta que solo tienes espacio para poner un medio pliego. Paso número 2. Define el tamaño real de impresión, el que sí existe en el plotter. Aquí es donde el 80% de las personas se equivocan. Nada de diseñar a ojo o a ver cómo queda. Para impresiones en Colombia los tamaños más comunes son el tamaño carta, que es como una hoja de blog, tamaño doble carta o tabloide, que es como si colocáramos dos hojas carta una al lado de la otra, tamaño medio pliego y pliego completo. Y claro, también puedes trabajar en medidas personalizadas, pero por favor, define siempre la medida exacta antes de mover un solo objeto en pantalla. Paso número 3. Configura la mesa de trabajo. Comencemos con PowerPoint. Abrimos PowerPoint. Vamos aquí a donde dice Nuevo y le decimos que vamos a trabajar con una presentación en blanco. Una vez estando aquí en esta pantalla, vamos aquí hasta donde dice Diseño y buscamos en esta parte derecha Tamaño de la diapositiva. Damos aquí en la flechita y le decimos personalizar tamaño de la diapositiva. Hacemos clic, se nos abre esta pestaña, este nuevo cajetín. El por defecto lo podemos colocar tamaño carta si lo que necesitas es tamaño carta. Aquí está la palabra pues carta y las medidas del tamaño carta, o si lo que quieres hacer es tamaño doble carta, que son los tamaños que te mencionaba anteriormente, doble carta y sus dimensiones en milímetros. Papel A3, papel A4, bueno, estos ya son otras medidas estándar, pero no son tan comerciales, digamos, acá en Colombia. Eso si lo quieres hacer con las medidas ya, valga la redundancia, las medidas estándar. Si no lo quieres hacer con las medidas estándar, sino que lo quieres hacer con una medida particular, entonces debes cambiar estos datos de aquí. Entonces le dices qué ancho va a ser tu diseño en centímetros. Entonces, digamos, pongámosle 90 centímetros y lo vamos a hacer de 120 centímetros de alto. Entonces cambias aquí y le colocamos 120 centímetros de alto. Como ves, aquí ya se actualizó, entonces ya nos está diciendo que la diapositiva es vertical. ¿Por qué?
Siempre la primera medida es el ancho o es el eje X, que es esta medida horizontal, y siempre la segunda medida, perdón, es la altura, es la medida vertical. Entonces, como tenemos 90 de ancho por 120, pues ya automáticamente él asume que es un diseño vertical. Si yo le digo que es horizontal, aquí me cambia la disposición de las medidas. Como ven, en la primera medida ya me coloca 120 y en la segunda me coloca los 90 centímetros. Entonces, volvamos a lo vertical y aquí le damos aceptar. Aquí ya él te pregunta que si quieres maximizar el tamaño, digamos, de los objetos que vas a colocar, o si quieres asegurar que siempre que se ajusten. Yo normalmente le coloco que se ajusten. Entonces aquí ya tienes una mesa de trabajo con las dimensiones que tú requieres, que son 90 centímetros por 120. Si vamos aquí, nos dice que tenemos 90 de ancho por 120 de altura. Eso en el caso de PowerPoint. Vamos con el siguiente programa. Abrimos CorelDRAW. Una vez abierto, vamos aquí donde dice documento nuevo, y como en el caso de PowerPoint, CorelDRAW también tiene unas medidas estándar. Aquí, como pueden ver, está el tamaño carta, es 8,5 por 11 porque lo está representando en pulgadas. Está el tamaño tabloide, el tamaño oficio. Bueno, todas estas son medidas que ya son estandarizadas. Entonces, si quieres trabajar con una medida estándar, la puedes buscar aquí. Si es el caso de lo que estamos buscando y aprendiendo en este video, que son medidas personalizadas, venimos a esta parte del cajetín. Aquí, como puedes ver, te dice las dimensiones. Este es el ancho, que es, como recordar, la medida horizontal o en el eje X, y la altura, que sería la medida en el eje Y o el eje vertical. Aquí nos está mostrando que estamos trabajando con centímetros, pero si lo quieres cambiar, lo puedes cambiar a milímetros, a pulgadas, bueno, dependiendo de lo que estés diseñando. Entonces, en el caso nuestro lo vamos a dejar aquí en centímetros. Le colocamos la misma medida, entonces, que hicimos en PowerPoint. Entonces le vamos a colocar 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de altura. Aquí hay otros valores como la resolución y el perfil de color. Esto son, digamos, datos un poco más avanzados, pero si estás interesado o interesada en conocer más y en saber para qué se utilizan y el uso adecuado para que tus diseños queden más profesionales, por aquí te estaré dejando un video de nuestro canal en donde explicamos a cabalidad esto, cómo utilizar el perfil de color, cómo escogerlo de acuerdo a lo que vamos a diseñar y el uso que le vamos a dar. Por el momento no vamos a tocar esto, entonces simplemente 90 por 120 y le damos OK. Aquí ya él nos ha cargado la mesa de trabajo o la página de trabajo y nos está mostrando aquí las dimensiones. ¿Cuáles? Las que acabamos de escoger: 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de altura. Entonces, así es que debemos comenzar a hacer un diseño desde Corel, conociendo las medidas del papel. Vamos al siguiente programa. Vamos a abrir Canva. Una vez estando aquí, él muestra también diferentes formas de comenzar un proyecto. Si vamos a hacer una presentación, si el proyecto es para redes sociales, si el proyecto es para un video. Entonces, estos formatos que están aquí ya son formatos o tamaños preestablecidos, pero no controlamos nosotros las dimensiones de esos formatos porque ya están preestablecidos. Entonces, para el caso de nuestro video, lo que estamos buscando es cómo darle a Canva unas medidas personalizadas. Entonces, estando aquí, vamos hasta donde dice personalizar, crear diseño, personalizar. Como pueden ver, aquí tiene como dos flechitas que son el ancho y el alto. Entonces damos clic aquí y aquí nos dice que vamos a trabajar con un tamaño personalizado. Aquí nos muestra las unidades, aquí nos muestra las medidas del ancho y las medidas de altura. Aquí por defecto está en px, que son píxeles, porque pues normalmente Canva se utiliza es para trabajos que van en pantalla. Entonces las medidas se manejan en píxeles. Entonces vamos a buscar aquí
Entonces aquí son inch, que son pulgadas, milímetros y centímetros. Para el caso de nuestro ejemplo vamos a seguir trabajando con centímetros. Entonces, una vez tenemos las unidades, ahora le vamos a decir el ancho. ¿Qué ancho vamos a tener? 90. ¿Y qué altura necesitamos? 120. Entonces son 90 centímetros por 120. Y aquí le decimos crear un diseño nuevo. Entonces aquí ya tenemos una mesa de trabajo o un papel personalizado con estas dimensiones que le acabamos de dar. 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de altura. Esta es la forma correcta, como les digo, de comenzar un proyecto. Primero, determinando el tamaño de nuestro papel. Si lo queremos redimensionar, pues ya es para las personas que tienen el Canva Pro o Canva Pago. Entonces le ingresas aquí a donde dice redimensionar y puedes cambiar cualquiera de las dos dimensiones. Si aplicas este orden de trabajo, te prometo que te vas a ahorrar correcciones y reprocesos y malentendidos con tus impresores. En Icon Impresiones lo vemos todos los días y es por eso que queremos ayudarte a diseñar mejor. Te recomiendo este video en el que te explico cómo escoger el perfil de color correcto para tus diseños. Si este tutorial te sirvió, déjame un comentario, comparte este video con tus colegas de diseño y suscríbete para seguir aprendiendo técnicas rápidas y efectivas para tus proyectos en CorelDRAW, Canva y PowerPoint. Nos vemos en el próximo tutorial y éxitos rotundos.